En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar 2002. Arranca la máquina aquí con Jorge Pozzi en controles de emisión, con el flaco Germán en la puesta a punto, en una semana dedicada a muchas cosas. Dijimos en una especie de ensalada de resortes, a Juan Gelman, estuvimos hablando de Mr. Kaplan, bueno, y vamos a hablar del pollo mutante, y hoy vamos a hablar de Julio Cortázar y Arguedas, con Sabela de Tesanos y Javier Olivera. ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Qué tal? Gracias. Gracias por invitarnos. Los dos vienen del MAPI, ¿no? Hay que habría que decir bien qué es el MAPI, por un proyecto que arrancó en Colonia el fin de semana pasado, ¿no? Exacto. Mira, el proyecto es un proyecto de exposición itinerante que presentamos a los fondos concursables. Y por ahí, bueno, lo seleccionaron en la categoría letras. Era una propuesta museográfica para poner sobre la mesa, digamos, contextualizando, por supuesto, la polémica que mantuvieron a fines de los 60 Julio Cortázar y José María Arguedas, peruano. Y bueno, tratar de hacer un relevamiento de los críticos que, por ejemplo, cuando se cumplió en 2011 se hizo un homenaje a Arguedas. Entonces yo veía que había en la prensa escrita mucha referencia a esto, a esta polémica, y por otra parte, a partir de un cuento de Cortázar que es La noche boca arriba, donde está aquel sueño pesadillesco de estar perseguido por los aztecas. Bueno, todo partió un poco de ahí, y buscando entonces ese contexto de los 60 para ver en qué términos se habían enfrentado, y si ese enfrentamiento era pertinente en ese momento, si reflejaba hacia la actualidad cosas sobre esto de la identidad, de las identidades, en un tiempo donde estamos asistiendo a tanta a tanto reclamo de derechos, pero no desde la igualdad, sino desde la diferencia, ¿no? Que eso hace también mucho a que sean tiempos diferentes, especiales. Ya no es equiparar solo para hacer todos lo mismo, sino ser reconocidos en nuestra diferencia. Nuestra diferencia, cuando te referís a las minorías, al multiculturalismo. De alguna forma, es difícil referirse a todo eso. Sí, pero está muy bien plantearlo, porque son cosas que están ocurriendo, que hacen a la época, y que muchas veces uno, digamos, en el devenir cotidiano no lo tiene presente, ¿no? Sí ve que se suman reclamos y luchas reivindicativas de minorías que van digamos, adquiriendo derechos, y bueno, eso genera toda una cuestión también del relativismo cultural, en fin, una serie de cosas que no siempre se tienen presente. Pero en este caso, Sabela de Tesanos, Javier Olivera, los dos de alguna forma en el contexto del MAPI, que el MAPI es Museo Antropológico, Museo de Arte Precolombino e Indígena. Exacto. De aquí de Ciudad Vieja. Espectacular edificio para ir a verlo, impresionante. Y en este caso es José María Arguedas, este escritor peruano que no es tan conocido, digamos, es nombrado pero quizá no es tan leído, un hombre que continuó el indigenismo y que hizo que descolló en el siglo XX, y Julio Cortázar, alguien que era lo contrario casi, ¿no? El hombre urbano, el hombre del realismo fantástico, ¿no? Alguien que vivió muchísimos años en París, el hombre, ¿no? El argentino europeizado, ¿no? De alguna forma. Estos hombres chocan en una polémica que yo te decía fuera de micrófonos, es conocida por los especialistas, por la gente de letras, pero no es tan conocida que estos dos hombres chocaron tan fuerte. Y incluso Arguedas, al suicidarse después posteriormente, se generaron otras cosas peores. Yo recuerdo haber leído hasta reproches a Cortázar. Arguedas es un tipo muy complejo, muy complicado, exacto, ¿no? Mira, lo hicieron públicamente. Esa es una de las características que
que hacen a esta polémica. Por ejemplo, a Ángel Rama le parece súper interesante en ese periodo, ¿no? De la literatura. Además está el tema del boom. Entonces, yo soy breve para explicar algunas cosas previas a... No, por favor. Tenemos tiempo. No, tranquilo. Quiero contextualizar un poquito más por qué. Está muy bien. Ángel Rama la considera muy interesante y la toma, y de hecho, además, se publica en Marcha. También Arguedas había tenido algunos espacios en Marcha. Por supuesto que Cortázar los tenía. Claro. Soy una gran admiradora de Julio Cortázar y bueno, lo leí en mi adolescencia y juventud como todos nosotros. Sí. En ese universo. Así que me considero culturalmente más cerca, obviamente. La cuestión tiene que ver también con el hecho de que el MAPI, ¿verdad? Toma esta polémica para hacerla musealizable, digamos, dentro en el marco, digamos, de las ferias de libros, para poder tener esa visibilidad que la dirección que está buscando Facundo de Almeida ha logrado enormemente, de alguna forma poner, digamos, al MAPI en una situación de visibilidad distinta por justamente sacarlo del ámbito del museo, del edificio que de por sí tiene, y del tema indígena exclusivamente, sino verlo con una amplitud, con otra amplitud. Bueno, la mirada antropológica y literaria que nos atraviesa a todos, más de lo que pensamos, ¿no? Y además, en el contexto de los 60, esta interpelación al intelectual, al trabajo intelectual, sea literatura o lo que sea, y la cuestión social, ¿no? Y aparte esa discusión digamos, de lo cosmopolita, ¿no? Lo globalizado, lo europeizado versus las raíces, lo regional, versus lo regional, versus me quedo a mi casa y pinto mi aldea y nada más. Claro, lo que pasa es que cada uno diciendo que eso es lo mejor y chocando, ¿no? De alguna manera, para ellos lo mejor está en sus obras, ¿verdad? Y que yo digo por ahí en algún lado que Cortázar se va de Argentina para ser argentino y escribe en bonaerense más que nunca. Sí. Y la defensa de la tradición, de la oralidad, de la lengua madre, ¿no? Eso creo que en los dos tiene una fuerza brutal. Pero incluso hasta se da hasta el momento la discusión entre lo local, las raíces, el escribir como vocación y el ser escritor profesional también, porque eso estaba también planteado en su momento. Cosas que en este momento yo creo que nadie discutiría, se podría discutir, se puede ser un escritor profesional, se puede viajar, se puede ser cosmopolita, y eso, no puede ser malo, digamos. No. Pero en ese momento estaba planteado como algo, no sé si malo, pero no muy positivo desde el punto de vista, ¿no? Yo no creo que malo, pero última cosa. No, pero con Arguedas, Arguedas claro, planteaba... no, lo que pasa es que como es el momento del boom y está el mercado incidiendo ahí es donde se genera un poco la fricción. Pero hay fricción. Pero no necesariamente es que esté en contra de la profesionalización del escritor, sino de lo que puntualmente dice Cortázar en ese momento. Claro. Y Cortázar, que estamos celebrando su centenario, ¿verdad? A mí me parece importante hacerle este homenaje desde la complejidad, no desde el lugar común celebratorio solo, ¿verdad? Donde hay un montón de... Al contrario, me parece que es rescatarlo para nuestro Río de la Plata, en el sentido de ser también un contexto diferente al que podía tener Arguedas en ese momento, desde la formación y el trayecto vital de cada uno. Sí, cada uno opinando, ¿no? Cada uno opinando Javier, fuertemente, ¿no, Javier? Cada uno opinando fuertemente y, digamos, trancando fuerte en algunos momentos, ¿no? Digamos, sí, exactamente. Es una discusión pasional, digamos, por momentos. También se atraviesan, vos decías del tema del mercado, esto... yo la leí, pero te voy a decir algo personal, ¿no? Se atraviesan condiciones de los propios escritores, ¿no? Algo que ocurre en Uruguay, en todos los lados del mundo, digamos, es que un escritor dice, a mí no me reconocen, o no tengo atención, en cambio otro que, en fin, eso también está en la persona, ¿no? Lo interesante o sea, es mucho más polémico y complejo, y de ahí es lo interesante, ¿no? Pero, digamos, retomando lo que decía Sabela del momento,
era la época del boom, y como construcción de, digamos, llamémoslo de afuera, en sentido de editores construyendo este fenómeno, etcétera, y de ahí esa gran escisión entre los que entran y los que no entran. Claro, los que entran en el boom, digamos, fueron una plataforma, como un plato volador hacia Europa, y los que no entraron se quedaron aquí. Claro, entonces eso, digamos, puede haber generado ciertos resentimientos, ciertas cuestiones de ese tipo. También es verdad que ese boom fue una cabecera de playa de entrada a la literatura latinoamericana que arrastró a los demás luego, digamos, o sea que eventualmente se pueden haber beneficiado. Pero después hay otro asunto que es los 60, etapas de revoluciones en Latinoamérica, una reivindicación de lo propio, de las luchas campesinas, de las luchas indígenas. Entonces, no inscribirse en esos contextos era estar de alguna manera en contra, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿cuál es el mejor lugar para un escritor latinoamericano? ¿En el pueblo, en el país donde vive, o en una oficina en París? Lo que pasa es que ahí, por ponerlo así, en términos terribles, sí, ¿no? Sí, claro. sí. Pero en París en ese momento estaba Vargas Llosa, Cortázar, exactamente. Yo puedo, digamos, comulgar muy bien, digo, ya es cuestión personal, pero, digamos, en esto de salirse del terruño para reconocerse del terruño, digamos, esa mirada desde afuera siempre, digamos, es una mirada hacia uno y hacia su cultura, hacia sus raíces. Es la experiencia de la inmigración, del exilio y demás, ¿no? En el caso de Cortázar es un autoexilio claramente impuesto, muy por antiperonista en su momento, y por una necesidad de salir. Un tipo también criado en la provincia de Buenos Aires, pero con una enorme cultura, que venía de su familia, etcétera, ¿no? Bueno, son operaciones que tienen que ver con el trayecto de la búsqueda de identidad propia. Claro, de la vida de cada uno también, ¿no? Arguedas también es otro exiliado dentro de su realidad, y eso es muy interesante. Pero en ese ¿no? momento tan terrible de América Latina, fines de los 60, tan candente, ¿no? Porque estamos hablando que la Guerra Fría aquí era la Guerra Caliente, digamos, ¿no? Entonces el planteo era, ¿dónde está un escritor? ¿Con el pueblo o en Europa, que era el lugar más con más democracia y con más libertad de expresión que había en ese momento, ¿no? Yo creo que hay una cosa acá que tiene que ver con el centro y la periferia. También. La mirada hacia Latinoamérica en ese momento empieza a cambiar, y en ese momento justo emerge este boom literario, ¿no? Entonces el mercado incide. Arguedas dice una cosa que lo reivindica dentro de toda su confusión y su conflicto. Yo creo que los dos tienen conflicto con esto, obviamente, por el momento que están, ¿no? Que dice: el mejor lugar para un escritor es el que encuentra para escribir. O sea, no es que entonces por ahí está el tema del exilio y del provincianismo y del regionalismo. Él se siente muy ofendido porque Cortázar se pronuncia contra lo telúrico, considerado como algo que no acepta, justamente no admite lo otro. Sí, porque dice una frase media rara, muy fuerte, Cortázar, algo del pan o algo así, ¿no dice algo de...? No, como que hay una cuestión con el telurismo que le parece profundamente aldeano. De aldeano, ¿no? Con cierto... Y el punto de vista de Arguedas es, yo estoy acá y además estudio el folclore y la tradición, pero para justamente quitarle la mirada del indigenismo for export, digamos, ¿no? Y rescatar lo que realmente... Otra condición es que él tiene origen indígena y habla primero en quechua que en español, y que está rodeado de una población que en Buenos Aires no, y aquí tampoco, o sea, no tenemos esa... Entonces, bueno, y acá entra el trabajo de Javier, impresionante, con la videoinstalación, que bueno, que ayer hablamos en Colonia con niños, y quiero que él... Funcionó. A ver, Javier. No, sí, quería aclarar que... En palabras tiene que contar todo sobre videoinstalación. Bien. Qué mal. Es una experiencia audiovisual, qué mal ponerlo en palabras, pero bueno, es la radio, ¿qué va a hacer? Es así. Vamos a contarlo. Éramos entonces. tan pobres. A ver, primera aclaración es que, digamos, yo no trabajo en el MAPI, sino que fui convocado por el MAPI, por Facundo de Almeida, el director. Yo soy un artista visual, un cineasta, que me convocó Facundo justamente con el encargo de, bueno, nos interesa transformar esta muestra
correrlo un poco de lo museográfico en sentido de los objetos, etcétera, y encontrarle otro lenguaje que es el audiovisual, ¿no? Entonces un poco el planteo fue hacer 2 obras, que es lo que hice, una videoinstalación de dos monitores, que de alguna manera es como reproducir el diálogo y la polémica a través de una imaginería y unos sonidos que remiten a las obras de los 2 autores, ¿no? Entonces, digamos, en la pantalla cortasariana, de alguna manera, hay Vox, ahí aparece Charlie Parker, digamos, aparece Buenos Aires muy afrancesada, ¿no? Que, digamos, tal vez, y ojalá que la gente se confunda y cree que son imágenes de París, porque justamente, digamos, grabé imágenes de Buenos Aires, de las muy afrancesadas, y esa confusión vendría bien para y en la otra pantalla, digamos, el mundo arguediano tiene que ver más con el mundo andino, ¿no? Y ciertas imágenes, iconografías, digamos, que tiene que ver con rostros, con paisajes, con ponchos, con un erque, ¿no? Ese instrumento de los Andes, y sonidos como por ejemplo el propio Arguedas recitando poemas en quechua, ¿no? Como rescate de esos sonidos y eso en contrapunto con Cortázar leyendo un fragmento de Rayuela, por ejemplo. Claro, pero ¿no? aparte del quechua, ahora se me ocurre que produce en nosotros también un extrañamiento, ¿no? Sí, claro. Una distancia muy grande, son 2 polos opuestos muy claro. Desde la crítica, ¿no? Desde la crítica de esa época y retomando a los estudiosos de hoy, Oscar Brando, que fue convocado para hacer una entrevista, está formando parte con Marcelo Viñar, psicoanalista que conoció a Arguedas y a Cortázar, y también a Bruno Podestá convocamos como peruano y escritor. Pero lo que quería decir es que con relación a... ¿Ellos fueron allá a Colonia y hicieron la entrevista allá? No, eso es parte de... Esa es la segunda obra, digamos. Correcto. O sea, una es la videoinstalación y otra es como otra obra que es más un documental, claro, de insumos, que entrevisté a los 3 y de alguna manera reconstruyen y repiensan todo este asunto, y la verdad que es muy interesante porque son 3 aristas y 3 pensamientos muy dispares, que suman a la polémica y le dan, digamos, lo traen al presente, ¿no? Porque, digamos, una cosa que hablamos con Sabela y con Facundo es, bueno, ¿por qué revisitar esta polémica que sucedió en los fines de los 60 con este contexto que hablamos del boom y de las revoluciones latinoamericanas? Digamos, ¿qué sentido tiene ahora 2014? Y de pronto tiene mucho sentido. ¿no? Y aparte la idea es como, digo, pues si les entiendo bien, también es provocar respuestas, ¿no? Exacto, exactamente. Son interrogantes. Entonces, lo que hay. Por es eso, una cosa muy interesante, porque estamos hablando de una cosa muy polarizada, ¿no? Por los opuestos muy fuertes, ¿no? Y que es una oposición en un contexto, no es una oposición de fondo. Los críticos lo dicen, Mabel Moraña, Ignacio Echeverría, español. Todos esos trabajos fueron fuente de información, de poder armar estas interrogantes, ¿no? Que los oponen como antagonistas, porque están en un contexto. Y aparte, de pronto, fuera de eso, momento, lo dice Cortázar, me extraña de un cronopio, ¿no? Es decir, piensa que Arguedas podría escribir como Arguedas en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que ahí con el quechua y con el deseo de digamos, lo que llama Rama y saca de anteriormente, ¿no? La transculturación, esta posibilidad innovadora de haber logrado una síntesis creativa entre 2 culturas opuestas. Y lo que dice otro crítico, que es Antonio Cornejo Polar, ¿no? De la imposibilidad de que sea dialéctico eso, de que sí hay una cultura andina y una cultura colonizadora que no llegan del todo a fusionarse bien, que ese conflicto va a permanecer. Entonces por ahí vos te preguntás hoy, cómo está eso, y hoy con un momento en el cual se ha permeado todo por el avance tecnológico. Por eso, el contexto está muy bien, porque hace 10 años, si hubieran presentado esta polémica hace 10 años, hace 15 años, yo recuerdo que se discutía muchísimo la globalización cultural y no sé qué, y que había que resistir, y había muchos planteos de eso. Ahora, lisa y llanamente, ya no se plantea, digamos, hay un mundo nuevo, hay un mundo de internet, no quiere decir que sea mejor, ni mucho menos, ¿no? Pero digamos que hay algunas premisas de esa discusión que, bueno, la realidad las pasa por encima y plantea la discusión en otro lado, digamos. Son las mismas posturas, pero en otro lado. Ya hay cosas que no se pueden
no tienen marcha atrás. Pero lo que sí tiene marcha atrás es, o marcha adelante, digamos, La Máquina de Pensar. 2021, amigos. Después de la pausa seguimos conversando con Sabela de Tesanos y Javier Olivera sobre esta exposición documental itinerante que es llamada Polémicas Vigentes, Arguedas, Cortázar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos aquí conversando con Sabela de Tesanos, con Javier Olivera. Ellos vinieron del MAPI. Bueno, Javier de Olivera no es del MAPI, pero está en este proyecto que ganó los fondos concursables, que se llama Polémicas Vigentes, Arguedas, Cortázar, 1967-1969. Es una exposición documental itinerante que ya arrancó, se inauguró este miércoles 13 de agosto en el Centro BIT, ahí en Colonia, donde se generó la Feria del Libro, ¿no? Exacto. Se planteó, digamos, esta exposición, se pasaron la videoinstalación, ¿no? Y hubo un momento, digamos, de contacto con escolares, me decías, ¿no? Con gente. Sí. Nos visitó una escuela ayer. Hoy ya me contaron que hay otro grupo agendado. Y el tema es que, digamos, esto como va a ir los destinos coinciden con las ferias de libros, por lo menos de la próxima, que es en San José, la siguiente en Montevideo, donde coincidimos con la Feria Internacional del Libro de Intendencia. Ahí vamos a desarrollar un coloquio sobre esto, 2 días, el 9 y el 10, unas pocas horas en la tarde, un par de horas tal vez, y después vamos a Maldonado y finalmente a Mercedes. Así que tenemos ese recorrido. Ya muy buena experiencia del MAPI con respecto a las salidas del contexto del edificio y además a las otras ciudades del Uruguay. Así que por ahí está enmarcada en ferias de libros, menos en Mercedes, que vamos como destino último a visitar. Pero esta exposición, digamos, si te entiendo bien, mientras va a Colonia, pero después vuelve al MAPI, ¿no? Claro, el desafío museográfico, y termino con esto, era poner esto, ¿verdad? La museografía, que es de Facundo, del director del museo, y bueno, yo hice la parte de investigación, curaduría, y Javier entonces como artista invitado para hacer esta videoinstalación, que es como la parte central en el sentido de esta lectura abierta, ¿verdad? Propuesta de lectura abierta, que fue un poco lo que... Sí, la idea era justamente, digamos, lo primero fue correrse de toda ilustración de la polémica, digamos, porque, digamos, la polémica está escrita, está publicada, lo que sí hice fue tomar textos de la polémica que los pintan muy bien a los dos. Creo que se puede hacer una lectura de las personalidades y de las actitudes a partir de esas frases. Cortázar polemizando, a veces siendo un poco cínico. Yo no creo que haya sido un ataque personal a Arguedas, ni mucho menos a lo telúrico, ni a lo aldeano, provinciano, dicho en palabras de Cortázar. Da la impresión en un momento como que es Arguedas el que como que ataca, digamos, o que va a tratar de buscar la atención. Da la impresión, y Cortázar, como en toda discusión, uno se calienta también, ¿no? Por eso te decía que se ve Arguedas lo sufre, pero porque sufre esta polémica en realidad es de alguna manera un espejo de su propia existencia. Arguedas sufre un cuestionamiento por los propios peruanos, existencial de él, el tema hay un exilio de su propia, claro, hay digamos, ese conflicto lo tiene él de las internamente, dos culturas, que no puede estar en las dos él culturas. Es un hombre, exactamente, que pertenece a las dos culturas y como tal no está en ningún lado concreto. Con la dificultad de aceptar, digamos, curioso, digamos, como un promotor de la transculturación, pero él no se puede aceptar a sí mismo de alguna manera, ¿no? No logra, digamos, a sintetizar, digamos, a nivel cultural o artístico eso, y la sentía como una gran tragedia, porque incluso hasta se sentía bloqueado muchas veces. Exactamente. Y eso le generaba una angustia
terrible. Y ahí también, como ocurre en los escritores a veces en las competencias, entre un escritor que está publicando constantemente y está escribiendo y otro que le cuesta horrores también. Digo, por eso hay miles de cuestiones. Miles de perspectivas para mirar esto, ¿no? Hay un hecho muy concreto que ilustra muy bien este conflicto. Arguedas, en tanto defensor de la cultura colla, vamos a decir, en este caso, escribe en quechua y luego se da cuenta que nadie lee quechua. Entonces dice, ¿cómo defiendo una lengua que nadie la lee? Con lo cual me tengo que traducir al castellano. Ya está imbuido de este conflicto. De una digamos, complicación, digamos, una complejidad que aparte en él lo vivió muy mal, ¿no? Exacto. O sea, digo, en parte el suicidio. Después hay otro hecho que fue anterior a esta polémica, en el 65, ¿no? En Arequipa hay un congreso, creo, de escritores y le hacen, hay una mesa redonda donde de alguna manera lo cuestionan sobre la novela El zorro de abajo, el zorro de arriba, y digamos, encima él, que era además de escritor, un etnólogo, digamos, un antropólogo. Un antropólogo, con lo cual lo atacan y eso también muestra la cabeza de la época, por no haber creado un héroe indígena, así tipo Tupac Amaru, ¿viste? Y entonces le endilgan eso, o sea, una no participación de los movimientos revolucionarios, o sea, de forma más activa, y entonces eso también lo quiebra él, se siente completamente herido. Ahí están los fundamentalismos que, digamos, el 2013 no es para nada ajeno de ciertos fundamentalismos, a veces de minorías, estoy pensando a nivel ambiental o de distintos tipos de minorías. Totalmente. Que cuando se llaman a la cultura esas fundamentalismos. Pasa que acá está el tema de lo otro y de la búsqueda de síntesis, ¿no? Por otro lado, dice Vargas Llosa que el mayor desarraigado es Arguedas, porque no puede lograr estar en un lado ni en otro, por pertenecer a esas dos irreconciliables culturas, andina y colonizadora, ¿verdad? A mí me parece que más allá de la cuestión personal de cada uno, cargando con sus exilio, autoexilio, arraigo, desarraigo, localismo, cosmopolitismo, está la obra, ¿no? Y la obra, si vos lees a Arguedas, hay logro literario. Si vos lees a Cortázar, indiscutiblemente estamos hablando de un grande, de un consagrado y de un, además de un gran intérprete de nuestra, cuestión rioplatense, no bonaerense, sino rioplatense, yo creo. Entonces ahí vos te volvés un poco a cuestionar sobre las raíces, sobre la importancia de hablar de la pertinencia o no de hablar de identidades de Latinoamérica como un bloque o como una multiplicidad. Sí, como algo que sea. Y entonces por ahí. A veces Latinoamérica existe más bien viéndola de afuera, ¿no? De acá no. Sabela, me preguntan por línea interna dónde se puede ver esta exposición documental itinerante. Sí, la exposición está en Colonia en este momento hasta fin de mes, en el centro BIT, que es ahí cerquita de las terminales de ómnibus y de barcos, cerquita del puerto de Colonia, está hasta fin de mes, y después viene a San José, a la Feria del Libro de San José, después en septiembre. En octubre en la Feria del Libro de Montevideo, habrá que esperarla si no se puede viajar. En la Feria del Libro va a estar en el piso 1,5 de la Intendencia. Está correcto. O sea, y al MAPI no va a llegar. Por el momento va a ferias y va en este formato que ha concebido el MAPI, de salir del edificio en busca de un intercambio con públicos diferentes, interesados en fragmentos de pronto que no están incorporados al museo, sí las temáticas, sino, pero la Feria del Libro ideal para... Claro. Se trata de participantes o público que no necesariamente puede acceder o tiene facilidad para acceder acá, al MAPI de la Ciudad Vieja, ¿no? Está bueno que el MAPI vaya hasta donde pueden ir ellos y pueda darse ese intercambio. Está bueno para verla, digo, porque lo primero que me llama la atención, lo voy a decir sinceramente ya al final de esta entrevista, es cómo hacen para poner esa polémica como insumo para que haya, para provocar respuestas sin poner la polémica, digamos, hay que leerla, digamos, usted no la pone, hay que leerla, ¿no?
A ver, la muestra es un objeto, es un módulo, digamos, ¿no? Y es digamos, ya el objeto es interesante en sí, ¿no? Pues una especie de gran cubo que adentro están la videoinstalación, el documental y una vitrina con objetos y libros y textos y demás. En las paredes de este módulo hay información, entre ellas está frases de la polémica y como una cronología de la polémica, digamos. O sea que de alguna manera uno se puede enterar de un modo así más grueso, digamos, de la polémica y demás. Y si muerde el anzuelo, después va a internet. Exactamente, ojalá que suceda eso. Nos pasó algo muy lindo ayer, que fueron niños de un colegio de, no sé, que sean sexto grado, sexto año, no sé, por ahí. Eran de sexto. Y fue un gran disparador, o sea, para nuestra sorpresa, los chicos se engancharon con las imágenes y demás, y terminamos hablando de este día del otro, digamos, de valorar las diferencias, o sea que ojalá que sea un disparador para ir mucho más allá de la polémica en sí, sino de hablar de todo caso de eso, de pertenencia, arraigo, identidad, igual cultura, me parece excelente, voy a decirlo acá, yo les doy las gracias por estar acá, pero me parece excelente también que el MAPI y que de acá se haga algo en torno a dos escritores que no son uruguayos, porque a veces uno dentro del Uruguay se cae en que hay que hablar de y es parte también de esa mirada un poco más cosmopolita latinoamericana de plantear que son escritores que nos pertenecen, digamos, o que nos pueden dar insumos por igual, no es necesario hablar solo de Juan Ibarburu, de Elmira Agustini o de Guillermo Fariña, ¿no? Es que todo habla de todo, en definitiva. Y otra cosa que quiero decir, chiquita, Sabela, dale. Fragmentos de las obras también están rodeando un poco ese cubo, objeto, que, digamos, de alguna forma intentan demostrar desde dónde escribe cada uno y cómo de alguna manera podrían conciliar, ¿verdad?, estos términos que por momentos parecen tan enfrentados, ¿no? Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias. Muchas gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, ahora en el tercer bloque de La Máquina de Pensar llamamos a Piriápolis y le damos la bienvenida a Leonardo Rodríguez Maglio. ¿Cómo andás, Leonardo? ¿Andás? Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches para ti y para todos los oyentes. El hombre de Piriápolis, Leonardo Rodríguez Maglio. Este hombre es licenciado en filosofía y ha publicado un libro llamado La filosofía popular y regeneradora del magnánimo José Artigas. Es un título un poco largo, pero si uno lee el libro sintetiza más que nada, digamos, el contenido, ¿no? Claro. Llama la atención para ubicar a los oyentes, dale, que no lo han visto. Primero que nada, hay que decir, es un libro de filosofía, no es un libro de historia ni una novela histórica. Es un libro de filosofía que toma como objeto de investigación y análisis al pensamiento de José Artigas, ¿ah? Por lo tanto, aporta una mirada diferente a las que hasta ahora se han dado desde la historia o desde la literatura. Esta es una mirada dada desde la filosofía, con sus propios métodos, que se apoya así en los documentos históricos recopilados en el archivo Artigas y en fuentes bibliográficas que se pueden verificar por quien quiera hacerlo, pues sus datos están ahí identificados y escritos en el libro, ¿verdad? Eso es lo primero, punto de partida, digamos, acerca de qué es lo que pueden esperar encontrar los posibles lectores de este libro, ¿no? Lo segundo que me interesa decir también es que este libro me llevó 7 años de investigación, ¿no? No es una improvisación, no es un invento, son 7 años hechos con rigor, con método, y es una investigación que logró sus objetivos, es decir, que encontró y aporta conocimientos nuevos acerca del pensamiento de Artigas. La pregunta original, te pregunto, fue, porque es una pregunta amplia y quizás bastante fuerte para algunos. La pregunta de si Artigas fue un pensador original. Claro.
Claro. Esa pregunta, quizás uno ha ido a la escuela y Claro. diría rápidamente sí, otros dirían no, y muchos expertos o mucha gente durante mucho tiempo dijo que no era un pensador original, que era un hombre, que era un líder, un Claro. estadista, pero no un pensador original en el sentido de pensador filosófico. Claro. Lo que pasa es que ahí se juntan dos cosas, ¿no? Primero, toda la propaganda que han hecho los enemigos de Artigas, queriéndolo reducir a que es un caudillo y nada más. ¿Ah? Por otro lado, la imagen que puede haber en la mayoría de la gente acerca de lo que es un pensador o un filósofo, lo pueden asociar de repente al pensador profesional, académico, o sea, piensan o a la persona que escribió muchos libros, una biblioteca, o que creó un sistema también de pensamiento. Alguien que vive de la filosofía, solamente eso es un filósofo, un pensador. Sin embargo, se olvidan de que Sócrates, que pasa por ser el fundador de la filosofía, no escribió nada. Así que el criterio de publicar libros no te hace filósofo. No, y yo recuerdo, por ejemplo, un gran filósofo como Miguel de Unamuno, un pensador impresionante. Él se enorgullecía o reivindicaba una vertiente española, decía él, de que el pensador no tiene por qué tener un sistema, sino que él reivindicaba el no tener un sistema. Él decía que no todos los pensadores tienen que ser como los alemanes, sistémicos, en fin, que han generado eso, sino que se puede no tener un sistema y ser un pensador original que sobre todo inquiete y que genere nuevo conocimiento. Exacto. Además, o sea, no hay por qué haber hecho un estudio universitario para poder ser un pensador. Esa es otra pregunta también, porque Benjamin Franklin, por ejemplo, que se codeaba con todos los pensadores europeos, era un autodidacta, igual que Artigas. El ser un autodidacta, si vos tenés las condiciones y lees mucho y aprendés los métodos de investigación, etcétera, te puede convertir en un pensador sin ningún problema. Pero en el caso de Artigas, que tengas la razón sana. En el caso de Artigas se suma otra complejidad que es, por un lado vos decís, está claro que es un autodidacta, pero por otro lado, al no conocerse mucho de la vida de Artigas, se conoce muy bien los 15 años donde estuvo ahí, digamos, en vigencia histórica, pero no se sabe, por ejemplo, qué libros leyó, por ejemplo. Entonces hay personas que dicen que no leyó mucho, otros dicen que sí que leyó, que en sus cartas no aparecen demasiados rastros de libros. No, hay polémica en eso. Hay historiadores que muestran la presencia de biblioteca importantísima en Montevideo y en poder de la familia de Artigas, que quedó en custodia de la familia de Artigas. Además, hay historiadores que demuestran la llegada a Montevideo, claro que se manejaba en las clases más patricias, más altas, a las que pertenecía Artigas, de libros actuales, o sea, lo que se estaba escribiendo y produciendo en Europa, en Estados Unidos, llegaba al Río de la Plata. Además de la Gaceta que publicaba Moreno y eso, de la cual hay pruebas de que Artigas era un gran lector, ¿no? También está, por ejemplo, la Biblia, ¿no? Hay una serie de lecturas o de libros clásicos que quizás también estaban en la educación de las clases altas. Se juntaban las dos vertientes, la laica y la religiosa, ¿verdad? Hay que acordarse que los curas en aquel momento eran también docentes de filosofía. Las primeras cátedras de filosofía la daban los curas, o sea, y que ese pensamiento, esas cátedras en ese momento manejaban mucho a Platón, a Aristóteles, a Epicuro y por supuesto a Descartes, a Rousseau, a los filósofos más contemporáneos. Ahora, hay una pista que yo muestro ahí en el libro, y es cómo lo caracterizaban a Artigas sus contemporáneos. Sí, Mariano Moreno. Mariano Moreno lo caracterizaba como un hombre de concepto, concepto propio, o sea,
y por eso lo recomendó para que lo atrajeran a la revolución, pero también Larrañaga lo define, lo describe y lo define como un hombre que, aislado en el peculiar consejo de su mente, lo dice así, textual, era original en todos, era extraordinario y original en todos sus respectos. Y lo dice alguien, ojo, no lo dice cualquiera, lo dice alguien que era un docente de filosofía. Sí, y uno erudito que, digo, frente a un líder sabio, bárbaro, digamos, un medio que se esperaba, un guerrero bárbaro, iba con todos sus libros, y sin embargo se sorprende del cavilar, del pensador de este hombre, ¿no? Que dice que es un pensador original. De la forma de pausada, de la capacidad de síntesis que tenía, en pocas palabras decir mucho, en las conversaciones. Y no solamente Larrañaga, otros que lo visitan inclusive en el exilio, cuando está desterrado allá en Paraguay, gente como el cónsul de Estados Unidos o un comerciante inglés que fue robado y fue a reclamarle y Artigas le restituye todo lo que puede. Le quedan asombrados, como tú dices, de la forma de hablar, la manera de ser de Artigas, que no se correspondía con la imagen que ellos también tenían de un bárbaro bruto, inculto, y etcétera, de alguien muy primitivo. También vos planteás algo que a mí me llamó la atención, es la primera vez que lo veo, por eso lo quiero decir. Parte, digamos, de las versiones, de los abordajes que plantean que Artigas no era un pensador tan importante o tan de alto nivel intelectual, dicen, y bueno, vos lo planteas en tu libro, de que los secretarios, que eran gente con cultura, eran los que, digamos, redactaban las cartas, adornaban, daban unos giros, digamos. Sí, es parte de la llamada leyenda negra de Artigas, y vos planteás, que persiste hasta el día de hoy. Por eso yo en el libro detalle, lo primero que hago es enfrentarme con eso y refutarlo, ¿no? Porque lógicamente si el pensamiento no era de él, entonces no vale ni la pena estudiarlo. Lo primero que hago es demostrar que sí, que era de él. Lo hago por varios métodos, es decir, no me conformo con uno. Desconfío de mí mismo y sigo intentándolo hasta que, bueno, por 4 o 5 métodos diferentes llego a la misma conclusión. Sí, una de las cosas que decís es que Miguel Barreiro, por ejemplo, cuando era secretario tenía 22 años y Artigas tenía 47, y entonces como que es difícil pensar que un hombre de 22 le escribiera, redactara y generara pensamiento político, digamos, de Artigas. Pero bueno, yo qué sé, me sorprendió y otra eso. Cosa, digo, de Barreiro, cuando se aparta de Artigas, que Artigas lo manda a Montevideo a poner orden, Barreiro se adapta a la forma de ser montevideana, de hacer las cosas lentas y de no hacer nada. Y Artigas le pega un rezongo tremendo desde allá. Yo muestro la carta que él manda al Cabildo y a Barreiro, reclamando energía, lo había mandado para eso, y él no lo cumple. Entonces, ¿y cuál es la importancia de esto? Que uno de los valores importantísimos que reclama Artigas en toda su correspondencia, aunque varían los secretarios, es justamente el concepto de energía, de ser enérgicos. Es un valor para él, es un concepto guía para él. Y si se lo hubiera puesto Barreiro, Barreiro lo tendría incorporado él, no se lo reclamaría a Artigas después. Además que lo sigue manteniendo en las cartas, aunque ya era el secretario Monterroso, aunque fuera quien fuera. Todas las ideas, es otro de los métodos que yo pongo ahí para demostrar que sí, que eran de él los pensamientos, es que el estilo de escritura y las ideas, se reiteran, aunque varían los secretarios, se mantienen. Se reiteran, sí, se mantienen. Claro. Lo pongo ahí texto a texto. Eso es una de las cosas importantísimas, quitar eso. Pero después empiezo a mostrar la presencia de la filosofía en Artigas, en la primera parte del libro, comparando textos e ideas de Artigas con textos e ideas similares de filósofos antiguos y contemporáneos de él, mostrando las coincidencias asombrosas que hay en la formulación de las ideas, y también las diferencias, diferencias
que muestran que Artigas no era simplemente un repetidor de las ideas, sino que seleccionaba, lo hacía con criterio propio, y como hacen todos los pensadores. Leen, se alimentan de los pensadores anteriores, pero seleccionan con criterio propio. Y en el caso de Aristóteles, por ejemplo, es como la base también, está en la base de la civilización judeocristiana, casi diría, ¿no? En ese sentido era alguien, y Platón también, y ¿no? Platón, Aristóteles y eran Platón. pensadores que estaban, digamos, entre comillas, de moda en la Ilustración. No, claro, eran la base para ese despegue que se llamó el siglo de las luces, bueno, a nivel ahí, de razón. Ahí yo razón, ¿no? Muestro mucho el vínculo que hay de Artigas con Platón y Aristóteles, las coincidencias, pero también las diferencias. Leonardo, nos queda un minuto para sí. la charla, 1 minuto y medio. Sí. La pregunta era, ¿el libro ya está caminando? ¿Ya encontró lectores? ¿Ya tuvo reseñas? Esto ya está en librerías, lo pueden adquirir en las librerías, tanto ahí en Montevideo. ¿Es que la distribuye Bussi, no? ¿Cómo hiciste? ¿No? Lo distribuye Biblos, Sergio perfecto. Rodríguez, y Bussi también. Se reparten un poco las librerías ahí en Montevideo. Lo tenés en la librería Nacional, ahí en la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional, lo tenés en las librerías de Tristán Narvaja, lo tenés en la Ciudad Vieja, en Puro Verso, lo tenés en Positos y Punta Carreta. ¿Y has recibido ya alguna recepción, digamos de especialistas o esto, alguna que no esperabas? Porque vos estás en Piriápolis, digamos, ¿no? Estoy un poco alejado. Esto es una iniciativa desde el interior que hay que saludar también, ¿no? O sea, hay que plantear de que también se puede desde el interior, ¿no? Sí, muchas gracias. Es una demostración también de que se puede hacer filosofía desde fuera de la academia, ¿no? Que es una opción que tomé yo en su momento. Para poder justamente hacer esto que me interesaba. Esto lo hago no porque alguien lo pague, sino lo hago por convicción propia. Creo que es algo muy importante para nuestra identidad y nuestra autoestima, no solamente como uruguayos, como americanos del sur, sino como personas de bien. Muy bien. A quien va dirigido esto. Perfecto. La filosofía popular y regeneradora del magnánimo José Artigas. Habría que aclarar, cuando se le llama magnánimo se habla del alma grande, cuando se habla de filosofía popular se habla del pueblo, obviamente, y regeneradora, tiene que ver con esa especie de corriente que había también en el pensamiento español, de regenerar la nación. De nuevo, desde el punto de vista político y moral. Perfecto. Te mando un abrazo, saludos a la gente de Piriápolis. Otro para ti, muchas gracias.